¿en qué habíamos quedado entonces la clase anterior? Era En el práctico 22, profe. en el práctico 22. Sí. Vamos a ver el práctico 22. ¿Pero lo habíamos terminado o no? Creo que los dos tenemos que hacer, profe, lo que es Falta la la depreciación, depreciación. se me hace. Falta la depreciación, profe, del Falta inmueble. la depreciación. Bien. Perfecto. Vamos a ver eso. Esto vamos a... De todas formas, es muy similar a lo que es la depreciación cuando veamos bienes de uso de un inmueble, que en definitiva es eso, una depreciación de un inmueble. Ustedes se han visto depreciación, saben qué es depreciación, todo eso no creo que haga falta que eso teóricamente lo repasemos, ¿no es cierto? Sí, profe, hemos visto eso. ¿Se han visto? Profe, ¿también tiene Sí, sí. depreciación acumulada el bien inmueble? Claro. Mm. Profe, brinda alguna explicación breve. Bueno, a ver, vamos a recordar lo que es una depreciación. De todas formas, repito, lo vamos a también ver de nuevo cuando veamos bienes de uso, pero no está mal recordar. Recordar algo que ustedes ya lo deben haber visto con respecto a el año pasado en depreciación de bienes de uso. Cuando definimos depreciación decimos que es la pérdida contable de el valor de un bien de uso. En este caso no es un bien de uso, pero nos referimos a un bien que sería en principio bien de uso, pero como está destinado para renta, para obtener un beneficio, correspondería al rubro inversiones. Pero en cuanto a su depreciación, tiene el mismo tratamiento que un bien de uso. O sea, pierde el valor a lo largo de una determinada cantidad de vida útil y tiene una depreciación acumulada, que la depreciación acumulada es una cuenta que regulariza el valor del bien y nos da un valor total, un valor neto total, que es el valor residual. Que sería el valor de origen que tiene el inmueble, en este caso el inmueble, menos la depreciación acumulada, tenemos un valor residual, que es el valor que nosotros expresamos en los bienes, en los estados contables. A ver, una cosa que nosotros por ahí le preguntamos dentro de los exámenes y decimos qué es la vida útil, o sea, ¿a qué llamamos vida útil de un bien? Vida útil es lo que asignamos a una vida, a lo que diríamos nosotros que contablemente va a tener utilidad económica un bien. En este caso, un inmueble, por convención, se le da una vida de 50 años. Pero lo que se deprecia en realidad del bien es la parte del inmueble, o sea, lo que es el edificio. El inmueble es total y está contenido o está comprendido por un porcentaje que es el edificio y un porcentaje que es lo que sería terreno. El terreno nos lleva a depreciación, por eso nosotros tenemos el valor de un inmueble que lo vamos a dividir en un porcentaje para edificio y un porcentaje para el terreno. Lo único que vamos a depreciar es la parte de edificio, o sea, la parte de construcción, la parte que está construida. Eso también seguramente lo están recordando, que lo han visto en primer año. Por lo general, una pregunta que se le hace en examen, que esto no lo van a encontrar en ningún libro, por eso siempre insisto en que vengan a clase y participen. Se le preguntan, ¿y de dónde sale o dónde surge que un inmueble tiene 50 años de vida útil? Y bueno, en realidad, como no lo encuentran en ningún lado y cuando van al examen no lo han leído en ninguna parte, responden por responder cualquier cosa, dicen en las resoluciones técnicas.
La resolución técnica en ningún lugar dice eso. En el libro ustedes no van a encontrar ningún libro que diga por qué tiene 50 años de vida útil un inmueble. En los prácticos de un libro van a encontrar que tienen ahí 50 años asignados, o que un rodado tiene 5 años, o que un mueble útil tiene 10 años, o que una instalación también tiene 10 años. En general, nosotros tomamos todos esos como regla general por una convención, o sea, ya es algo que está aceptado contablemente a nivel al menos nacional, en donde ustedes van a ver que en toda contabilidad del país que ustedes vayan, de la provincia que vayan dentro del país, encuentren un inmueble depreciado en 50 años, un rodado en 5 años, un mueble útil en 10, pero por una convención, nada más, o sea, algo que está aceptado. No hay nada que esté escrito. Si de pronto yo tengo un rodado y le quiero asignar una vida útil mayor o una vida útil menor, tengo un poco que justificar por qué ese mayor o menor año que le doy de vida útil, porque no está aceptado generalmente. Si ustedes ponen como 5 años de vida útil de un rodado, nadie les va a decir nada, ni les va a cuestionar, ni les va a preguntar por qué han puesto 5 años. Pero si de pronto ponen un rodado por 10 años, bueno, sí, ahí todos van a ver algo medio raro, es decir, ¿y por qué les asigno 10 años de vida útil a un rodado? Entonces, ustedes tendrán que justificar y decir, sí, porque tengo poco uso, porque el rodado lo cuidamos mucho. No sé, una cuestión de que tengan que justificar lo que no está aceptado por convención. ¿Mm? Con esto les quiero aclarar que cuando se les pregunte a ustedes de dónde surge la vida útil de los bienes de uso, un poco me estoy adelantando el rubro porque eso lo vamos a ver mucho después, pero cuando se les pregunte eso, ustedes respondan que es una convención, es algo aceptado en general. No es nada que esté escrito, ni una normativa, nada que haya reglado eso. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta aquí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Profe, Bien. Entonces, tenemos que el inmueble tenga una vida Sí, útil profe. de 50 años. Y nosotros en el práctico 21, vamos a ver si compartimos esto para que vean todos. A ver. ¿Está viendo lento esto? Ahí, ahí está. A ver. Profe, una consulta. En Sí. cada práctico nos va a dar el porcentaje más o menos estimado del inmueble. O sea, porque en realidad ya está fijado, digamos, creo que no me acuerdo bien si era el 65% y el 35%, o sea, 65% del edificio y va al revés. Pero A aquí ver, veo que en el práctico dice 80%. les explico cómo es el tema del porcentaje, ya que has preguntado eso. Ahí pueden ver lo que comparto, ¿sigue, no? Aquí tenemos, Sí, profe. bien, Se puede ver. perfecto. Si el porcentaje está dado en el práctico, tomen ese, por supuesto, porque es dato del práctico. Si no les da porcentaje de cuánto es lo que es edificio y cuánto es lo que es terreno, normalmente en un pH, o sea, en una propiedad horizontal, en un edificio, ¿saben qué es un pH, no es cierto? Un edificio de varios pisos, el 80% se le asigna a la parte edilicia y el 20% a el terreno, normalmente. Y en un inmueble bajo, o sea una casa, sea una oficina, sea un galpón, lo que fuera, se le da las 2/3 partes al edificio y una tercera parte al terreno, que serían 67 y 33 más o menos aproximadamente. Eso
a ver, les hago una aclaración. Ese porcentaje de división que yo hago es cuando el valor de ingreso al patrimonio no está dividido. O sea, a ver, ¿qué significa? Cuando yo compro supongamos que yo compro un galpón. Yo compro un galpón y digo, pago 100.000 pesos el galpón. Yo pago el total. O sea, no estoy pagando una parte de edificio, otra parte de terreno. Pago 100.000 pesos por el galpón, que es todo el terreno más lo edificado, todo. Entonces, en ese caso, sí aplico, porque no tengo división, aplico el porcentaje 67 y 33, porque es una convención que, digamos, también aceptada, que esos son los porcentajes que le asignaría al terreno y al edificio. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un terreno desde origen que vale 50.000 pesos en mi contabilidad, y a partir de ahí voy edificando, entonces ahí ya tengo específicamente determinado cuánto vale el terreno y cuánto vale el edificio, porque yo ya estoy poniéndole todo lo que construyo, ahí no necesito dividir un 67 y un 33, porque ya puedo determinar cuánto me sale a mí o cuánto me cuesta o qué valor le voy a dar al edificio. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Entendieron todos? ¿Puede volver a Sí, explicarlo, profe. profe? Bueno, de todas formas, repito lo que les he dicho hace rato. Este es específicamente de bienes de uso, pero vamos a adelantar un poquito porque estamos tratando de un inmueble. En el inmueble, específicamente en el inmueble, cuando yo compro un bien, sea una casa, sea un galpón, sea algo que ya tiene un edificio, entonces en ese caso, como yo pago el total y no está discriminado en el total que yo pago cuánto vale el terreno y cuánto vale el edificio, a los efectos de hacer la depreciación, ahí sí tengo que aplicar el porcentaje que hablamos, ¿se acuerdan? 67 y 33, o 2/3 partes y una tercera parte. En el caso de que yo sí pueda determinar cuánto es el valor del terreno y del edificio, es cuando yo tengo un terreno. Supongamos que ya tengo un terreno hace 2, 3 años, lo vengo teniendo en mi patrimonio y que vale 50.000 pesos, por decir una cosa. Entonces ya tengo la evaluación del terreno en mi contabilidad, ¿no? Y digo, bueno, aquí voy a construir unas oficinas para mi empresa. Y bueno, empiezo a construir. Yo todo lo que voy gastando en esa construcción lo tengo que ir activando, ya lo vamos a ver específicamente cuando veamos bienes de uso, pero lo voy a ir gastando y voy a ir activando, y eso es el valor total cuando termino la construcción del edificio. O sea, ya lo tengo que dividir 63 y 67 y 33. Si he gastado, supongamos, 200.000 pesos en edificar la construcción en ese terreno que tenía, entonces yo ya sé que son 200.000 de edificio, 50.000 de terreno, porque lo puedo dividir bien. Ya no necesito poner 67 y 33. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profesor, Sí, se profe, entiende. ahora sí está entendiendo. Claro. Sí, profe. Bueno, en este caso nosotros Profe, tenemos perdón, ¿qué era lo de penthouse? Ese 80% no lo he entendido, se cortaba. un pH, o sea, un pH es una propiedad horizontal, una propiedad de edificio. O sea, cuando yo tengo un pH, Que mal que esté construido por arriba, está construido horizontalmente. claro, es una propiedad horizontal. O sea, un edificio de 4, Bien, 5, 10, 15, 20 pisos, eso es lo de menos, pero es una propiedad horizontal, en donde el valor de todo el inmueble, si yo soy propietario, supongamos, de una propiedad de 10 pisos, entonces el 80% del valor de ese inmueble total va a ser para la parte edilicia que yo voy a depreciar, y el 20% le doy el valor al terreno. Si vale 1.000.000 de pesos, diré 800.000 de lo que tengo que depreciar, y 20.000 y 200.000 será la parte del terreno que no voy a depreciar. ¿Estamos? Ese es en caso de un pH. En caso de que sea un inmueble plano, por decirlo de alguna forma, una casa,
unas oficinas, un galpón, Sí, será 2/3 partes para el edificio y 1/3 parte para el terreno. O 67 y 33. perfecto, gracias. ¿Estamos? En este caso nos dan un 80% del valor total del inmueble. ¿Mm? Y la vida útil estimada es 50 años. ¿Estamos? Nosotros tenemos el valor del terreno en 54.500. ¿No es cierto? ¿Me siguen o no están? Sí, profe. Bien. Sí, profe, así es. Vamos, profe. Entonces, otra discusión que se presenta, que a veces no se ponen de acuerdo muchos, es a partir de cuándo o desde qué fecha tengo que considerar el ingreso de un bien en el patrimonio para empezar a depreciar, porque yo deprecio por año. Yo digo aquí, tengo una vida estimada en 50 años, o sea, voy a depreciar por año. Voy a agarrar los 54.500 y lo voy a dividir entre 50 y ese es mi valor depreciable. ¿No es cierto? ¿Así es? Profe, no le he escuchado nada, se escucha cortado. A ver, ¿me escuchan mejor ahí? Ahora sí. Sí, Sí, ahora profe. sí. Bueno, voy a agarrar mis 54.500, ¿me siguen? 54.500 y lo voy a dividir entre 50 para tomar el valor depreciable. O sea, no, perdón, la cuota de Profe. depreciación. Sí. Y primero no se le tiene que sacar el 80% de los 54.500 y de Bien. ahí dividirlo por 50. Bien, eso quería que me digas, quería ver si estaban atentos. Perfecto. El 54.500 es el 100%. Entonces yo de esos 100% tengo que sacar lo que voy a depreciar, o sea, lo que es el valor depreciable. Entonces, me gusta que estén atentos. 54.500 es el valor total. ¿No es cierto? Sí, profe. Yo tengo que Sí, sacar profe. cuánto es el valor depreciable, que ese es otro concepto que lo vamos a ver bien cuando veamos bienes de uso, que es el 80% del valor total, que será 43.600. Ese es el valor de lo que sería el edificio. Y lo que sería el terreno sería el 20% restante, que no voy a depreciar. Ese es el valor que va a Profe, mantenerse ¿y aquí. entra en este año entonces la depreciación? Bueno, eso vamos a ver, ya les explico. Entonces, lo que yo voy a depreciar es esto, el valor depreciable. Lo que se denomina valor depreciable, que es 43.600. Ahora bien, el tema pasa por definir a partir de cuándo considero, a partir de qué fecha considero que ingresado al patrimonio tengo que depreciar ese año. Hay muchos que consideran que cualquier fecha que ingrese al patrimonio ya lo deprecio ese año. Hay otros que consideran que no, que tiene que ingresar por lo menos la mayoría de los meses para depreciarlo ese año. Y hay distintos criterios. En mi punto de Profe, está vista, hablando de a partir de qué fecha empieza a depreciarse. no, a partir de No te de entiendo qué más. mes o de qué época del año o qué periodo abarca dentro del año para considerar lo que voy a depreciar ese año cuando ingreso. ¿Cuál va a ser el criterio a tomar para depreciar el primer año? ¿Estamos? Yo digo, un bien que ha ingresado en enero, no tengo dudas que lo voy a depreciar durante todo el año, ¿no es cierto? Llega al 31 de diciembre y voy a depreciar porque ha estado prácticamente todo el año. Un bien que ha ingresado en noviembre, por ejemplo, o un inmueble, vamos a ser más específicos con esto, que ha ingresado en noviembre, bueno, digo, lo he tenido 2 meses o menos de 2 meses porque ha ingresado a mitad de noviembre. ¿Se deprecia o no el año? Y bueno, muchos consideran que no, otros consideran que sí. A mí particularmente, a mí, ¿no? Esto es una opinión personal,
Ya le vamos a decir cómo vamos a tomar el criterio de la cátedra. A mí particularmente considero que si ingresa durante el primer semestre, o sea, hasta el 30 de junio, considero que tenemos que depreciarlo todo el año. Y si ingresa durante el segundo semestre, no lo depreciaremos a partir del segundo año. Eso es lo que yo considero. ¿Mm? ¿Estamos? Profe, Sí, o sea, quiere decir que si el inmueble lo compramos después de junio, se deprecia recién el otro periodo. claro. O sea, este Ojo, año no entra ninguna depreciación. claro, este año no entraría la primera depreciación, digamos. El Bien, tema se presenta en el primer año de depreciación, pues después ya depreció todos los años. Eso es normal. claro. La cuestión o la disyuntiva se presentaría en el primer año, a partir del ingreso. Como este ha ingresado el 1 de mayo, o sea, ya ha Mayo. entrado en el primer semestre, lo vamos a depreciar tranquilamente en este año. O sea, este va a ser la primera depreciación. ¿Cuánto es el monto depreciable? 43.600. Esos 43.600, ¿cómo calculo la depreciación? Divido ese Pero, importe entre 50. Entre 50. Entonces tengo 872 pesos de depreciación anual. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿Por qué lo divide en 50? Para saber cuánto se deprecia por año, que al valor depreciable hay que dividirlo en 50 años. Claro, porque aquí me dice en el práctico, vida útil estimada 50 años. O Sí. sea, que yo voy a depreciar 872 pesos durante 50 años si no ha ocurrido ningún otro variante que pueda haber que el valor del bien aumente o que el valor del bien disminuya. Entonces, si O está que el se lo valor, venda al bien. o que Puede ser. desaparezca, que ya no, no, pero digo para que varíe la depreciación. Si el Claro. valor si Para el que bien, se le puede hacer una remodelación, entonces ahí varía la depreciación. sí, si yo tengo una mejora, que activo el valor del bien, entonces voy a aumentar la depreciación lógicamente. Si tengo, por ejemplo, un incendio, he perdido gran parte del valor, se va a depreciar extraordinariamente el valor, el bien, entonces voy a hacer una depreciación extraordinaria y voy a bajar el valor del bien. Por eso, si no se presentan situaciones raras, situaciones atípicas, la cuota de depreciación constante durante 50 años va a ser 872 pesos. ¿Estamos claros? ¿Cómo hacemos la registración? ¿Mm? Depreciación de inmuebles, que en este caso sería para renta. ¿Cómo lo hemos llamado? ¿Para renta o de renta? ¿Cómo lo hemos llamado la renta? ¿Para renta? Para renta, profe. Para para renta. renta. Mueble para renta. ¿Ah? Depreciación inmueble para Inmueble renta. para la renta. A depreciación acumulada de inmueble para renta. Profe, Sí, quería preguntarle de dónde sacó el valor depreciable. ya te explico de nuevo. A ver, bueno. El valor depreciable surge de que aquí como dato yo tengo que el valor del edificio es el 80% del inmueble, que es la parte que yo tengo que depreciar. El resto, el 20%, es terreno. El terreno es un bien que no se deprecia. Ya lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos bienes de uso, pero ahora te voy adelantando. Yo tengo que depreciar de un inmueble es todo, terreno y edificio. El terreno no se deprecia, el valor del terreno. El valor del edificio, la que es la parte de construcción, que yo le estimo que es en 80% de mi valor del inmueble que he comprado, entonces saco el 80% de 54.500 es 43.600. Ese es mi valor depreciable, es el valor que yo voy a depreciar a lo largo de la vida útil de este inmueble. Que dividido 50 años, que es la vida útil que yo le doy, que le asigno a este inmueble, me va a salir 872 pesos. ¿Estamos?
Sí, profe, estamos. Gracias. Bueno, esa va a ser la registración que yo voy a hacer todos los años. Repito, si no tengo ninguna situación que me aumente o disminuya el valor del inmueble, o que me aumente o disminuya la vida útil estimada. Porque puede surgir también que haya mejoras que me aumenten la cantidad de vida útil, ¿sí? Pero no es tema para que lo veamos ahora en profundidad, sino lo vamos a ver en bienes de uso. Por ahora, lo que nos interesa saber es que tenemos que depreciar este inmueble para renta y ponemos depreciación inmueble para renta, que es una cuenta de pérdida, y acreditamos la cuenta depreciación acumulada de inmueble para renta, que es una cuenta regularizadora, que me regulariza el valor del inmueble. ¿Estamos? Profe, Sí, Sí. profe. entonces 46.600 no va. 46.600, ¿qué? Ajá, que usted ha sacado el 80% de 54.500, el 80% era 43.600. 46.600. Ajá, 43.600. perdón, Ajá. sí. ¿Qué pasa? Entonces eso no va, no ¿Cómo va no? registrado. No. Ese es solamente para que yo saque la base sobre la que calculo la depreciación. Sí. Esa es una base, es un Y, cálculo que yo hago para sacar la depreciación. ujú. Entonces directamente yo hago 43.600 dividido 50. Claro. Ajá, bien. Ujú. ¿Estamos? Profe, Sí. Sí, profe. no recuerdo si seguía ahí la depreciación o ahí terminaba. O Sí, sea, por sí. ejemplo, de ese año, esa depreciación termina ahí, por ejemplo. Claro, sí, este año termina. O sea, Bien. este año yo deprecio por 872 pesos. Al año siguiente voy a depreciar. Si no, repito, si no ha variado el monto del inmueble, voy a depreciar por otros 872 y así sucesivamente a lo largo de 50 años. ¿Sí? Perfecto. O sea, Listo, profe. o hasta que lo tenga o no o desaparezca de mi inmueble, de mi patrimonio porque lo haya vendido, voy a depreciar todos los años 872 pesos. ¿Estamos claros? Sí, sí, ¿Sí? sí. Sí. Bien, dime. ¿Alguien quiere? No, Profe, profe, está. disculpe. Bueno, entonces, Entonces, ¿depreciamos siempre y cuando estén dentro de los 6 meses? ¿Pasados los 6 meses no se deprecia? el primer año, ¿no? El primer año estamos hablando, ¿no? Esa es la discusión se Ajá. presenta cuando ingresa al patrimonio. Después todos los años se deprecia, porque ya lo he tenido, ya lo tengo. Claro, el primer año. Estamos hablando Profe, le hago de... una consulta. Ajá. Dime. ¿Hay posibilidades de que se deprecie por las cantidades de meses que corresponden al patrimonio, del que entra al patrimonio, o no sería al Eh, pedo tanto cálculo? no, generalmente se hacen por año completo. O sea, yo le asigno 50 años de vida, de vida útil y directamente deprecio el año completo. Ese Ahora es sí. lo que se llama depreciación lineal. O sea, todos los años es Claro, sobre un mismo periodo de tiempo, que es un año. claro, ahora sí la línea. Sí, ahora sí. Profe, Sí, ¿y qué pasaría si yo lo deprecio en el mes de julio, por ejemplo? sí. Lo deprecio para este año, que en este caso es el 2017, y si en vez de haber sido la fecha de mayo, hubiera sido julio, yo lo Sí. deprecio. ¿Estaría mal el ejercicio? No, te repito lo que te he dicho hace rato, es cuestión de criterio. Por eso, hay gente Ah, que cualquier día o cualquier época que lo incluya a un bien en el patrimonio, lo deprecia. Si yo lo incorporo en julio, agosto, en diciembre, incluso en noviembre, eh, lo deprecian todo el año. ¿Sí? O sea, eso es cuestión de criterio. ujú. Y Profe, perdón, ¿y el criterio de la cátedra cuál sería? Porque ¿cómo tenemos que resolver los prácticos? Yo les voy a decir cuánto van a depreciar, no sea un problema. Gracias. Bueno, en el otro ejercicio, en el 21. ¿Cómo? Dime.
¿He dicho algo? No. Profe, Sí. o sea, usamos ese criterio entonces que después para depreciar el primer año tendría que adquirirse el inmueble dentro de los primeros meses, 6 meses. Digamos que tómenlo como un criterio mío. Si ustedes lo quieren adoptar como criterio de ustedes, me parece perfecto, pero si no están de acuerdo, todo bien. El tema es, no nos compliquemos ahora. Estamos viendo solamente una depreciación de un inmueble para rentas. O sea, vamos a discutir más el tema y más en profundidad cuando veamos bienes de uso, que ahí vamos a ver depreciación de todos los tipos de bienes de uso que tenemos, inmuebles útiles, rodados, mineras, canteras, muchos otros bienes de uso que ahí vamos a ver más en profundidad. En este caso, tómenlo como que lo depreciamos. Bien, profe. ¿Estamos? No nos Sí. hagamos yo a título de adelantarle un poco el tema, capaz que los complico más, les he dicho el criterio que no debería haberlo dicho, para que no se compliquen, pero ustedes cuando lo vean, vamos a tomar como criterio para esto, después vamos a ver en bien de uso. Cuando les digan depreciación, así haya entrado en diciembre, deprecien ustedes. Listo. Deprecien el año que ha entrado. ¿Estamos? Tómenlo como criterio eso para depreciar el inmueble para renta. Estamos en este caso en inversiones, no estamos en bienes de uso. Ustedes ven, llegan a fin de año, tienen un inmueble, deprecien. No se fijen si ha entrado en noviembre, diciembre, enero, julio, a marzo, no importa. Cuando haya ingresado el bien, ustedes agarren y deprecien. Profe, creo que el punto es que sepan cómo se hace la depreciación, el cálculo, no cuándo lo hagan. Si en definitiva usted va a avisar en el parcial. Sí, por eso te digo, bueno, ya ha quedado claro cómo calculamos, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ese era en el práctico 21 y en el práctico 22 tenemos 79.500, creo que era el valor de origen. Corrígeme Sí. si me equivoco. Sí, 79.500. así era, profe. Bien, Sí. 79.500. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiarle los valores nomás. 79.500. El 80% que yo voy a tener para depreciar es 63, porque era el mismo importe, o sea, el mismo porcentaje, perdón, 80% el inmueble y la vida útil 50 años. Yo tengo 79.500 de valor del inmueble, 63.600 pesos es lo que me sale como vida útil, valor depreciable. Y la depreciación es 1.272 pesos. Es el dividido 50 a los 63.600 pesos. ¿Está claro? La registración será depreciación de inmueble para renta 1.272 a depreciación acumulada de inmueble para renta 1.272. ¿Estamos? Sí, ¿Estamos? profe, perfecto. Bien. Sí, ¿Alguna profe. duda con respecto a esto? No, profe, todo claro. Bien. Clarísimo. El tema, los prácticos que siguen, véanlos, traten de verlos ustedes y si tienen alguna duda, lo vemos en la clase de consulta, puntualmente las dudas, repito, traten de no pedir que desarrollemos un práctico porque no vamos a tener tiempo. Háganlo ustedes. Si tienen alguna duda, se han quedado alguna, anoten bien y vayan al hueso con la pregunta para que lo hagamos entre todos. Bueno, vamos a ver entonces lo que sería créditos, el rubro créditos. A ver. Bueno, cuando veamos créditos, o veamos créditos ahora, vamos a definir primero, que creo que ustedes ya lo deben tener claro, que es cómo define la resolución técnica 9 a créditos. Y aquí quiero... Profe, disculpe.
Sí, decime. Disculpe, había subido ya el material de créditos a la plataforma? Sí, Sí, bien, sí, no lo sí. había visto. Sí, está incluso los prácticos. ¿No han bajado todavía? No, yo por mi parte no lo había visto, eso que había chequeado, no Bueno, lo bueno, había de visto. todas formas lo vamos a compartir aquí para que lo veamos. De todas formas, no vamos a adelantar mucho en los prácticos porque no vamos a tener tiempo, pero vamos a ver algunos conceptos que quiero que les quede claro en el tema créditos y que no lo van a ver muy específicamente en los libros y que es muy importante saber diferenciar. Cuando definimos créditos, o ustedes seguramente lo han visto el año pasado, la resolución técnica dice que son derechos, o sea que no es un bien. Esta es la otra parte de lo que está comprendido el activo. ¿Se acuerdan cuando nosotros definimos activos que es bienes y derechos que posee una empresa contra terceros? Entonces, en este caso vemos derechos, o sea, derechos que tiene el ente o que posee el ente contra terceros para percibir suma de dineros u otros bienes o servicios. A ver, ¿cómo dicen cuando van a un examen? Dicen, son derechos que tiene la empresa para percibir suma de dinero o servicios. Si bien es cierto, son derechos, pero ¿qué derechos? ¿A qué hablamos con derechos? ¿A qué nos referimos con derechos? Cuando no decimos contra terceros, es importante que ustedes lo especifiquen. ¿Por qué? Pues yo puedo decir, derechos yo tengo muchos. Yo tengo derecho a circular por la calle, ¿no es cierto? Es un derecho que me asiste la Constitución y me dice libremente, bueno, ahora en pandemia por ahí me lo prohíben, pero no importa, olvidemos eso, pero tengo derecho a caminar por un espacio público, ¿no es cierto? Y no es un crédito desde el punto de vista contable, y sin embargo es un derecho. Yo tengo derecho a ingresar en mi casa, porque es mi casa. Yo tengo derecho a ingresar, pero no es un derecho crediticio, o sea, no es un derecho, un crédito a que se refiere la contabilidad. Por eso tenemos que especificar y decir bien clarito. Son derechos que tiene la empresa, el ente, que tiene un ente unipersonal, sociedad, lo que fuera, contra terceros, o sea, contra alguien. Y yo que tengo, a ese derecho a qué es? A percibir algo, a que me den algo. Yo tengo un derecho a que me den algo y que ese algo que es dinero, bienes o servicios. ¿Estamos? Por eso es, yo quiero, no es literal lo que yo quiero que digan, pero que lo entiendan bien el concepto, porque es importante cada palabra, que aunque ustedes lo digan con sus palabras, es suficiente que lo entiendan y necesario también que lo entiendan y que lo especifiquen como se tiene que ser. Porque decir derecho que tiene una empresa a percibir suma de dinero y otros bienes y otros servicios, le falta una pata para que sea bien definido. Tenemos que aprender a interpretar y a definir bien los conceptos. ¿Estamos claros que está aquí? Sí, profe. Y hay algo Sí, que profe. dice la resolución técnica Sí, profe. hay algo que dice la resolución técnica que no lo tienen en cuenta y que muchas veces los libros tampoco lo ponen énfasis, que es muy importante, que dice siempre que estos derechos no respondan a características de rubros de otros activos, o sea, otros activos. O sea, ¿a qué se refiere eso? Esto es importante que lo definan así y que nosotros le preguntamos en el examen final y no lo saben ¿Cómo, profe, lo definir. puedes repetir? Sí, Siempre estos derechos que ahí se me ha o sea, cortado. ahí la resolución técnica hace énfasis en su última parte del concepto que dice, siempre que no respondan, o sea, que esos derechos no tengan características de otros rubros. ¿A qué se refiere esto? Específicamente, por ejemplo, específicamente se refiere a otros dos rubros que son bienes de cambio, que ya lo vamos a ver más adelante, y bienes de uso. Porque en bienes de cambio y bienes de uso dice específicamente que los anticipos a proveedores para comprar bienes de uso o para comprar bienes de cambio son bienes de uso y bienes de cambio respectivamente. O
sea que ya les da características de bienes de uso y bienes de cambio a los anticipos que nosotros damos para compra de esos. Un anticipo que yo doy a alguien para comprar cualquier cosa, supongamos un anticipo al personal, es un crédito, ¿no es cierto? ¿Por qué es un crédito? Porque tengo el derecho a recibir de mi empleado el servicio que yo le estoy adelantando, le pago por adelantado, ¿no es cierto? O sea, ahí me caracteriza porque me dice un derecho que tengo ¿contra quién? Contra terceros. ¿El tercero quién es? Mi empleado. ¿Y qué me tiene que entregar mi empleado? Porque es este derecho, el servicio que yo le estoy pagando por adelantado, que es el trabajo que tiene que dar en mi empresa. Pero si yo doy un anticipo, supongamos, para comprar bienes de cambio, voy a mi proveedor y le digo, te anticipo esta plata para congelar precio o para asegurarme que me entregues tal mercadería porque está en escasez, entonces con esto anticipo yo me aseguro que me vas a entregar. Ese anticipo, en principio sería, ¿que no? Respondería a las características de decir, él me tiene que entregar algo. Tengo un derecho yo a que él me entregue algo, ¿que no? ¿Es cierto? Sería en principio un crédito. Pero como el concepto de crédito me especifica que ese derecho que yo tengo no tenga que tener características de otros rubros, entonces no es crédito. ¿Por qué? Porque ya específicamente tiene una característica de bienes de cambio. ¿Se entiende? O sea, Sí, sí. esta distinción es muy importante porque si no se presentaría un conflicto entre qué es bienes de uso o bienes de uso o bienes de cambio o crédito. Pero como crédito ya en su definición misma lo saca diciendo si tienen características de otro rubro, que sería bienes de uso o bienes de cambio, ya no son créditos, son bienes de uso o bienes de cambio. Ya no habría esa discusión de decir, ¿qué será? Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en claro y lo tengan bien definido para que sepan cuál es la diferencia entre lo que dice bienes de uso y bienes de cambio cuando dan anticipo para la compra de estos. ¿Se entiende esa parte? Profe, Sí. únicamente se podría confundir en los anticipos. A ver, estos dos rubros, bienes de uso y bienes de cambio, específicamente dicen que estos anticipos son bienes de uso y son bienes de cambio. O sea, tienen características de bienes de uso y tienen características de bienes de cambio. Y créditos, en el rubro créditos, ya directamente me dicen que no son créditos si tienen características de otro rubro. Entonces ahí ya estoy completando la definición para decir, está clarito que los anticipos de bienes de uso y bienes de cambio no son créditos, sino son bienes de uso o bienes de cambio. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Sí, sí se entiende. Bueno, después, después más adelante, la resolución técnica también discrimina lo que es créditos por ventas, ¿m? Que son los créditos que yo tengo, o sea, los derechos que yo tengo contra terceros en actividades habituales. O sea, los tengo que separar de los créditos comunes. Por ejemplo, yo tengo deudores por ventas, que es un crédito que normalmente manejo en las ventas de bienes de cambio que tengo a anticipos al personal, por ejemplo. ¿Mm? O un saldo a favor de un impuesto, que también sería crédito, pero iría en otra parte de los créditos, en otros créditos. No serían créditos específicamente dentro de este rubro créditos. ¿Mm? O sea que tendríamos que informarlo siempre por separado. O sea, dentro del rubro créditos, lo que sean por la actividad principal de la empresa y otros créditos serían todos los demás. Un anticipo al personal, algún saldo a favor que yo tenga
por un impuesto o algo que me deba, supongamos, yo vendo un inmueble o vendo un bien de uso cualquiera y me deben, ¿m? Como esa no es mi actividad habitual, es un crédito que no es habitual, entonces será otros créditos. ¿Estamos? Profe, ¿el crédito por venta se va a dar cuando únicamente vende mercaderías? Y sí, cuando tengo servicios, no tengo mercadería, tengo servicios. O sea, los bienes de cambio son específicamente de empresas o de entes industriales o comerciales. Una empresa de servicios no tiene mercaderías, vende servicio, no vende mercaderías. Que también sería un crédito por servicios, que lo distinguiría de los otros créditos, pero ya sería no un crédito por venta, sino por un crédito por servicios. Algunos le pueden llamar venta de servicio, que para mí me parece técnicamente incorrecto, porque yo no estoy vendiendo un servicio, yo estoy prestando un servicio y cobrando por él. O sea, los bienes, para mi forma de ver, los bienes se venden y los servicios se prestan. O sea, presto un servicio. O sea, ejecuto un servicio si se quiere. Tengo una empresa de servicio, por ejemplo, de reparación de computadora. Yo hago la reparación de computadoras y cobro por reparar computadoras. ¿Yo qué estoy haciendo? Prestando el servicio o ejecutando el servicio de la reparación. Eso no tengo stock. No tengo a fin de año, sí, tengo acumulado 10.000 horas de servicio de reparación. No tengo. Pero si yo tuviera la separación y la venta de, supongamos, periféricos o algún repuesto de computadora, ya serían dos cosas distintas pero complementarias. Presto el servicio y vendo los bienes. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, pero cuando la empresa se dedica a eso, a brindar servicios y los fía, Sí. ¿no sirve créditos aquí? ¿No son créditos? Sí, te repito, son créditos, pero ya no de venta, sino sería crédito por servicio, crédito por prestación de servicio. Yo no le O llamaría. sea, cambiaría el nombre de la cuenta nomás, ¿no? Claro, o sea, deudor, no sería deudores por venta, porque yo no estoy vendiendo mi servicio. Yo estoy cobrando por mi Pero, servicio. por ejemplo, si yo tengo cable, me prestan el servicio de cable, internet. Sí, Si yo les debo, sí. ¿cómo es? Es un crédito. ¿No soy un deudor por venta? A ver, No. podemos asimilarlo, pero no sería exactamente, técnicamente, una venta. O sea, el que te presta el cable o se te da el servicio de cable no te está vendiendo, sino te está cobrando el servicio de cable. ¿Mm? Te cobra algo inmaterial que es el servicio. El servicio es una cuestión inmaterial. Yo estoy cobrando por reparar algo o por hacer, que sea un trabajo tal. Sí, lo entiendo, sino que yo lo tomo que si es la actividad habitual de la empresa, se lo puede tomar como una venta, o sea, no sé si me explico. Por eso, sería equiparable a una venta y tendría que ser en un rubro distinto a lo que se refería con respecto a las ventas, sí. Tendría que poner por aparte crédito por servicios y después los otros créditos. ¿Se entiende? O sea, Bueno, gracias. diferenciar lo que sería los créditos que yo tengo o los derechos que tengo a percibir algo por mi actividad principal, sea por venta o sea por servicio. ¿Mm? ¿Estamos? Bien. Profe, ¿cómo iría registrado en ese caso? ¿Cómo iría registrado qué? Cuando hace una prestación de servicio. Y bueno, te evitas una cuenta que vos la puedes llamar. En caso de que vendas mercaderías, le llamas deudores por ventas, la que le puedes poner deudores por servicios.
El nombre de la Deudores por cuenta, servicio sería. claro, el nombre de la cuenta, te repito, es Ajá, relativo. Vos puedes llamarle de una forma o puedes llamarle de otra, claro. pero siempre tiene que significar lo que vos quieres decir. ¿Mm? Ajá, bien, O bien. sea, yo, Profe, o sea, la pregunta general, que es la que con la que partió, era, por ejemplo, viste que cuando veíamos en contabilidad 1, cuando había una venta exclusivamente de mercadería, me refiero a lo que se dedica la empresa, si vendía mercadería, si prestaba servicios, si hacía otras cosas, se lo ponía como deudores por ventas. Y cuando ujú, ya era otro crédito, o sea, otra cosa fuera de mercadería, entraba otro tipo de deudores. Esa era per- la pregunta general. perfecto, o sea, sí te entiendo y les he dicho, lo que es el movimiento habitual de la empresa va separado de lo que es otros créditos. Si el movimiento habitual es servicios, yo no le llamaría deudores por venta, pero eso es, tómenlo como que yo les digo, no, no es que algunos sí les llaman deudores por venta. Para mí sería un error técnico decir deudores por ventas. Si yo me dedico a hacer servicios nada más, no vendo ninguna mercadería, entonces yo le llamaría deudores por servicios. Porque a mí, ¿qué me estás debiendo? ¿Una mercadería? No, me estás debiendo un servicio. ¿No es cierto? Claro, profe, sí, ha quedado claro. Incluso, Sí, profesor, sí se entiende. incluso, les doy más. Si yo vendo un servicio y aparte vendo también el repuesto, supongamos yo tengo un taller mecánico y vendo el repuesto y también hago la mecánica, me parece más lógico y mucho más transparente poner deudores por venta por lo que me debe por los repuestos y deudores por servicio por lo que me debe por la mano de obra. ¿Me explico? Yo no Sí, profe. pondría dentro de Sí, deudores profe. por venta el total Sí, que me debe. profesor. ¿Mm? O sea, Claro, lo que pasa Sí, es que sí, en ahora se primero no entiende mejor. especificamos, profe. ¿cómo? Lo que pasa es que en primero no era que especificamos bien las cuentas. O, por ejemplo, era prestación de servicio y ponemos deudores por venta directamente. Bueno, ahora les estoy diciendo. O sea, a ver, les aclaro una cosita. Lo que yo les digo, siempre les voy a decir un porqué, una razón, una razón y una lógica. Si ustedes me dicen, no me suena, no me parece, están en total libertad de decirme su opinión y les agradecería que me digan su opinión porque así aprendemos todos. O sea, no crean que lo que yo digo es 100% así, ¿no? Ustedes pueden aportar, pueden decir, no me parece lógico, sí, no, agregar algo. Están en total libertad de hacerlo. No tengo ningún problema. Y a mí me sirve mucho más para que discutamos y ustedes aprendan así y puedan aportar algo. ¿Estamos claros? Pero lo que le han dicho Sí, en primer año, y nosotros estamos aquí en segundo para mejorarlo y agregarlo. Si vamos a repetir exclusivamente lo que han dicho en primer año, entonces van a estar un año al cohete. Cada año ustedes tienen que aprender supuestamente más, ¿no es cierto? Y cuando vayan a tercero van a aprender más a partir de los segundo, en cuarto van a aprender más y así sucesivamente hasta que se reciba. Pero cada año tienen que aportar un poquito más de conocimiento. Y bueno, ahora les estoy diciendo, con respecto al crédito, todo esto, ¿qué es lo que ustedes muy probablemente no lo van a encontrar en los libros así? O si lo encuentran es medio que está entre líneas y no lo van a saber leer. Y cuando se les pregunte, ustedes no van a saber responder porque leen sin pensar ni analizar nada. Por eso, Profe, sí, te escucho. Dime. quería saber si estaba grabando porque se me atrabó toda la última conversación, todo lo que estaba hablando de la parte de los anticipos, todo eso, no escuchó nada de lo que dijo. Bien, sí, sí, estamos grabando. Bueno, seguimos. ¿Ha quedado claro el concepto? O sea, a ver, ¿qué es lo que yo busco aquí? Es que quede clarísimo lo que es créditos. ¿Mm? Que no llegue a Profe, confundirse. Sí, dime. ¿puede dar, o sea, un pantallazo general lo que son créditos y lo que no son créditos? O sea,
con el ejemplo que usted ya nos ha dado? Lo que son créditos, lo que no son créditos. Claro, lo que sería otros créditos. Sí, a ver, En pantallazo general directamente. otros créditos también es crédito, nada más que lo que te dice la resolución general es, la resolución técnica es que hay que discriminar, o sea, por un lado pones vos separado lo que es crédito por ventas o bienes y servicios, y por el otro lado, aparte, que también son créditos, pero que los separamos por una cuestión de información, nada más que eso, ¿no? O sea, para no mezclarlos tantos y tener una información bien detallada y definida, lo que serían otros créditos. ¿Qué otros créditos podemos tener? El ejemplo más claro es un anticipo al personal, un saldo a favor que yo pueda tener de un impuesto, que ya lo vamos a ver más adelante también eso, o qué sé yo, alguien Un que me IVA, deba. profe. ¿Un qué? ¿Un qué? Un IVA puede ser. Un Por saldo eso, a favor de IVA. un saldo a favor de impuestos, ¿sí? Un IVA o de cualquier otro impuesto. O también puede Con ser socio cuenta particular también, profe. también socio cuenta particular cuando tiene saldo acreedor, perdón, deudor. O cuando, por ejemplo, me deben por la venta de un bien de uso, que no es una actividad habitual. Yo decido vender un bien de uso para reponerlo y lo vendo y el que me lo compra me debe una parte. Esa deuda que tiene el otro conmigo, que es un crédito para mí, es algo que yo puedo ponerlo, pero dentro de otros créditos. Y así cualquier otro crédito que yo pueda tener, siempre iría dentro de otros créditos. ¿Está claro? O sea que yo tengo que definir deudores por venta o deudores por servicios, que es mi actividad habitual de todos los otros créditos que yo pueda tener. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro el concepto, que es lo que me interesa que lo tengan bien en claro y no llega a confundirse con nada? Ustedes van a ver también, cuando lean los libros, van a ver que también últimamente se le suele llamar a este rubro cuentas por cobrar. ¿Por qué se le cambia el nombre de cuentas por cobrar? Porque cuando hablamos de créditos, si yo les digo créditos, y puede ser crédito a favor, crédito en contra. O sea, cuando yo digo voy a sacar un crédito en un banco, es un pasivo, ¿sí no? Y es un crédito. Entonces, ya se lo he empezado medio a confundir el término créditos con pasivo y activo. Por eso, en algunos casos van a encontrar que digan cuentas por cobrar, que reemplazaría lo que sería créditos, y cuentas por pagar, que sería un pasivo. Lo que serían las deudas. ¿Estamos? No avancemos tanto en pasivo, pero lo que me interesa que queden claro, por ahí lo van a encontrar como cuentas por cobrar. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe, iba a decir una pregunta. Sí, decime. No, iba a decir usted una pregunta que no la encontramos. Eso es lo que es, lo que por ahí lo van a encontrar así, como cuentas por cobrar. Cuando lean cuentas por cobrar se refiere a esto, a créditos. ¿Estamos? Bueno, otro concepto que también tenemos que manejar y que tenemos que definir bien es la previsión. La previsión, cuando nosotros definimos, a ver, quisiera que ustedes me digan qué entienden por previsión. Hay algo que se prevé de antemano, por si acaso. Algo que se prevé de antemano, por si acaso, sí. Se lo prevé para futuros gastos, por así decirlo, gastos extraordinarios, puede ser algo que no sucede siempre. No, creo que Previsiones serían futuras serían deudas para- que lleguen a tener. Para deudas futuras. Para Para deudores futuros. Para deudores futuros. Hay Para deudores diferentes que no van a previsiones, terminar de profe. pagar su cuenta. Es para poder Las cubrir, previsiones es para ellas tratar de son- cubrir esas deudas.
Deudas futuras Eran que por los pueden... deudores incobrables, ¿no es cierto? Bueno, a ver, O para deudas que la misma empresa Confirmación. puede llegar a Claro. tener y no puede llegar a cubrir en algún momento. O sea, hay muchas previsiones, profe. no, yo no he dicho que me enumeren las previsiones. Previsiones, Ah, concepto en Claro. general. O sea, todos hablan, cuando Es un hablan, monto, sí, a ver. o Es sea, una es un estimación, profe, porcentaje si que es una la precisión. empresa estima para futuros, ya sea deudores incobrables o para lo que ellos quieran a futuro, una compra de maquinaria. Profe, puede ser para afrontar futuras contingencias que A pueden ver, pasar o no. yo les voy a recomendar cuando ustedes se hagan la idea de previsión, lo único que les viene a la cabeza y son deudores incobrables, que en realidad también técnicamente están mal llamados deudores incobrables. Porque si yo hago una previsión para deudores que en el futuro son incobrables, ¿por qué le estoy llamando incobrables hoy? No son incobrables, son futuros incobrables en última. Pero tampoco piensen que ese es el único concepto o el único ejemplo que tenemos de previsión. Cuando definimos previsión, definamos en general. ¿Qué es previsión? ¿A qué le llamamos en contabilidad previsión? O sea, una previsión. ¿Se acuerdan cuando definíamos y empezamos a ver? un anticipo. No, no es un anticipo. Cuando Profe, sí, Profe, son eh, estimaciones podemos decir que, que la empresa sí, decime. ajá, no sé quién. Ah, no, o Son, sea, que podemos decir que son una como previsión reservas, es profe, ¿no? No serían exactamente reservas. ¿Cómo decía Facundo? que una previsión puede ser la expresión contable de una contingencia que podría ocurrir que generaría variaciones patrimoniales modificativas, ¿verdad? Sí, está bien orientado. Sí, o sea, todos han dicho más o menos algo cierto, más o estimación menos que la empresa orientado. hace para Pero contingencia. me gustaría que lo tengan bien definido, o sea, bien asentado al tema de previsión. La resolución técnica definitivamente lo define como que son las partidas y se refiere a una fecha. ¿M? ¿Y cuál es esa fecha? A fin de ejercicio. Representan importes estimados. Yo estimo, o sea, ahí tenemos la primera característica de una previsión. Son importes estimados, no son exactos. Yo estimo un importe, un monto, para hacer frente a qué? A una situación contingente. ¿Qué es una situación contingente? Una situación que probablemente se llegue a suceder. Una contingencia es algo que yo estimo que puede producirse, pero a lo mejor no. Pero para que sea válida la previsión, tiene que haber un cierto porcentaje de contingencia alto. O sea, hay un riesgo alto de que se produzca la contingencia. Yo no voy a decir si, a ver, voy a hacer una previsión para incendio, pero en realidad, o vamos a hacer algo más lógico, para terremoto o para tsunami. Aquí en Santiago, ¿es probable que haya un tsunami? Estamos a kilómetros del mar, entonces es totalmente improbable que haya un tsunami. Entonces no sería una previsión lógica, ¿sí? Entonces, para que esta previsión tenga valor, tiene que ser una contingencia que haya una alta probabilidad de que ocurra. Y esa ocurrencia me originará a mí, como ente, una obligación. ¿Estamos? ¿Profe? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, 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 se profe. entiende. Profe, Sí, Sí, profe, se profesor. entiende. Sí, profe. Cuando hablamos nosotros de la previsión que nos ocuparía en este rubro, que sería la previsión para los deudores que no son incobrables, sino serían incobrables, entonces yo tengo que hacer un estudio y diría, este porcentaje de mis deudores es altamente probable
siempre probable, no estoy seguro, pero tengo una alta posibilidad de que ocurra, de que no me paguen, de que se conviertan en incobrables. Profe, ¿cómo sabemos que tiene una alta probabilidad de que ocurra? Bueno, yo siempre se ha estimado, por ejemplo, si yo tengo un deudor que su empresa no anda bien, que ha empezado con problemas financieros y le debe a mucha gente, y él está haciendo esfuerzo, no es que sea sinvergüenza ni que no quiera pagar, pero está teniendo problemas financieros con muchos y está pagando así nomás y sacando créditos de aquí y de allá. Entonces yo digo, bueno, este es muy probable que no me llegue a pagar o que no me llegue a pagar todo. Entonces, todo va a ser cuestión de estudio y de análisis. No es que voy a adivinar y voy a decir aquel no me va a pagar. No, siempre son en base a algo. Y muchas veces ese análisis de probabilidades de cada deudor, si tengo pocos deudores, si hay una cantidad inmensa de deudores, es en base a a la historia que yo tengo. Por ejemplo, si vengo durante años teniendo un determinado porcentaje de incurabilidad, que sea del total, el 5, el 8, el 10, el 10% vienen sin pagarme y pierdo esa plata, entonces ya tomo como que estadísticamente un porcentaje estimado que digo que todos los años no voy a cobrar. Por ejemplo, cuando tengo, que sea muchos deudores, por supuesto, ¿no? Pero cuando son poquitos, puedo estudiarlos a cada uno y saber si efectivamente cada uno tengo una probabilidad de que me pague o no. ¿Estamos? O sea, esos son estudios, que en muchos casos son subjetivos y en muchos casos son objetivos, pero siempre con probabilidad. ¿Estamos claros? Y no digamos, Sí, profe. no digamos previsión para incobrables, porque las previsiones no son para incobrables, porque los incobrables no son hoy. O sea, a mi modo de ver, técnicamente decir previsión para deudores incobrables, y si son incobrables, ¿para qué estoy previendo? Ya son incobrables, entonces si ya son incobrables son pérdidas. ¿No les parece? Entonces, son previsión para posibles incobrables o para deudores de dudoso cobro. O sea, se van a convertir en incobrables en el futuro, en el ejercicio siguiente, cuando ya agote todas las medidas para cobrar y determinadamente sean incobrables. Pero hoy, cuando yo estoy constituyendo la previsión, ¿a qué fecha estoy constituyendo la previsión? A cierre de ejercicio. Al cierre de ejercicio son futuros incobrables o de dudoso cobro. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí. Tratemos de no usar el deudor es incobrable a no ser que ya sea incobrable. Que ya sea un deudor que específicamente ya no lo voy a cobrar. Por eso, ya vamos a ver, cuando constituimos la previsión, la cuenta que vamos a utilizar como cuenta de pérdida no va a ser deudores incobrables, porque voy a mandar a deudores incobrables algo que posiblemente sea incobrable. ¿Estamos? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Voy muy Creo lento? que no, profe. ¿Voy muy rápido Al o momento- repetimos algo? Supongo que al momento de hacer el práctico van a surgir las dudas, pero hasta ahora no. Bien. O sea, a ver, ahora quiero que me sean sinceros. ¿Vamos lento, rápido, bien? ¿El ritmo? Vamos bien, profe. Algo bien, profe. Vamos bien, Bien, profe. Bien, Entendiendo. Se entiende perfectamente. trato de no ir muy rápido para que ese tema lo he captado, así que quiero no ir rápido. Bueno, ha quedado en claro el concepto de crédito, el concepto de previsión. Otra de las cosas que, con respecto, antes de pasar a la práctica, que ya no lo vamos a hacer ahora porque ya va a entrar otro profesor, antes de entrar, es que quiero que quede claro en cuanto a las previsiones,
es que nosotros tenemos dos tipos de previsiones. Las previsiones en el activo y las previsiones en el pasivo. El concepto de previsión, tanto activo como pasivo, es el mismo. O sea, son montos estimados. Que a una determinada fecha, que es el cierre de estados contables, me generan una situación para hacer frente a contingencias que me generarán una obligación. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que preguntamos también en los exámenes y que no sé si lo encontrarán en los libros, entre previsiones del activo y previsiones del pasivo? Las previsiones del activo son regularizadoras del activo, o sea que yo voy a exponer una previsión del activo en el rubro crédito, en este caso puede ser otras previsiones, en este caso, regularizando, o sea, restando mis cuentas de crédito. ¿Estamos? Las del pasivo, por el contrario, son cuentas que suman el pasivo, o sea, son cuentas que van en un rubro determinado, que son las previsiones. Las previsiones del activo, esa es una diferencia. La otra diferencia, las previsiones del activo, si se genera la contingencia, o sea, si se ocurre la contingencia, me generará una pérdida. Por ejemplo, las previsiones para este caso, para deudores de dudoso cobro, si se produce la incurabilidad de mi crédito, me va a generar la pérdida, o sea, voy a perder ese crédito. Es una pérdida, ¿no es cierto? En cambio, las previsiones del pasivo, si ocurre la contingencia por lo cual yo he generado esa previsión, me genera un pasivo, una deuda. Es decir, por ejemplo, yo tengo un juicio en contra por lo que sea. Un juicio, vamos a poner un ejemplo conocido, que me hace un empleado por un despido. Entonces, el abogado me dice que el juicio durante el año que viene va a concluir y tenemos una probabilidad de que paguemos tanto de indemnización perdamos el juicio y paguemos tanto. Un monto, supongamos 10.000 pesos. Entonces, al cierre de ejercicio, ¿qué voy a hacer? Generar una previsión del pasivo por ese juicio que yo lo perdería durante el año siguiente. Cuando pierda el juicio, salga la sentencia, ¿qué me va a generar? Un pasivo, por lo que yo le voy a deber a ese empleado, que ya no es empleado, pero que me ha hecho el juicio, y que yo le voy a tener que pagar esa deuda. ¿Se entiende? ¿Se entendió la diferencia? Sí, pero Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar el ejemplo? No lo he entendido. El último del principio. El del empleado. Bien. El del empleado. La previsión del pasivo. O sea, Sí, es. yo tengo, supongamos, haya despedido a un empleado. El empleado me hace juicio, ¿no es cierto? Viene el abogado antes de fin de año y me dice, bueno, este juicio lo vamos a perder. Y seguramente va a salir una sentencia a pagarle 10.000 pesos, supongamos, por decirte. Estimado, es que el abogado dice, bueno, voy a ver si sale menos o más, pero estimo que la sentencia va a salir en contra por 10.000 pesos a favor del empleado. Entonces, yo el año siguiente voy a tener que afrontar un pago de un juicio por 10.000 pesos. En este año, entonces, voy a hacer una previsión, que en este caso sería del pasivo, por los 10.000 pesos. Por lo que me generará esa previsión del pasivo, que es si se genera o se produce la contingencia. ¿Cuál es la contingencia? Probablemente pierda el juicio. No me he dicho, ¿estás seguro que voy a perder? No, me he dicho, hay mucha probabilidad de que perdamos, entonces vamos a tener que pagar la indemnización. Se produce la contingencia. ¿Cuál es la contingencia? La sentencia del juez diciéndome que pague al empleado o al ex empleado, que en este caso me ha hecho juicio, los 10.000 pesos en concepto de indemnización y ta. ¿Estamos?
Entonces, en ese momento, ¿qué se me va a generar ahí? Una deuda. Cuando se produce la contingencia, me genera una deuda. Esa es la diferencia que hay entre una previsión del pasivo y una previsión del activo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora sí, muchas Sí, gracias. profe. Bien. Profe, ¿podrías repetir las dos primeras? La que dijo que la del previsión del activo era regularizadora y la del pasivo, ¿qué? La del activo, o sea, la del activo regulariza el rubro que le dio origen. En este caso, repito, no son las únicas previsiones, pero en este caso vamos a ver una previsión para deudores morosos o deudores dudosos o de futuros incobrables. En ese caso me va a regularizar el rubro cuentas por cobrar o el rubro crédito. ¿Estamos? Todas las previsiones nacen con saldo acreedor. Ya vamos a ver en la práctica. Por eso restaría el activo. Como tiene saldo acreedor, resta el activo. Ah, profe, o sea que no siempre va a ser regularizador del activo. La del activo Únicamente en sí. este caso. La del Ah, activo sí. Todas las previsiones del activo son regularizadoras del activo. bien, bien. Y todas las previsiones del pasivo van sumadas al pasivo. O sea, no regularizan a nada, no restan nada, suman el pasivo. O sea, yo estoy calculando, como en el ejemplo que les he dado hace rato, de un juicio con un ex empleado que tenía, que me ha hecho un juicio, entonces estoy generando un pasivo futuro por la indemnización que me va a salir contingentemente, seguramente el año que viene, en tantos pesos. Que al momento que se dé, me va a generar que, al momento que se dé, no me va a generar una pérdida, me va a generar un pasivo, una deuda que yo voy a tener con mi ex empleado en este caso. Después, ¿cuándo se va a generar en pérdida? Cuando yo haga un arreglo. Posiblemente le diga, bueno, sí, te pago en cuota o te pago después, o no sé. Pero en ese momento es deuda. ¿Estamos? La diferencia que hay con la del activo, que si se produce la contingencia, en el momento que se produce la contingencia es una pérdida. ¿No? No tengo que esperar nada más porque ya es pérdida. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Entendieron todos? Sí, profe. Sí, Hay profe. alguien que se está durmiendo, hay un grillo profe. sonando ahí, no sé qué. Parece que se está Ah, sí, durmiendo. ese debe ser, en mi fondo debe ser, profe. ¿Por qué te estás durmiendo, Facundo? No, creo. Bueno, está claro lo que hemos visto aquí en con respecto a créditos o deudores por cuentas por cobrar. ¿Mm? Sí, profe. Bueno, el lunes vamos a ver el tema de los prácticos. Por lo pronto nos veríamos el sábado.